entrevista suya y creo que sí es correcto, ¿eh? Lo que comentaba usted en el programa, creo que fue con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela, de poder recortar el presupuesto tan suntuoso que tiene el Poder Judicial, y voy a entrar al tema de Norma Piña, grosera en su contestación a la CEGOP, eh, creo que sobrevaluada, creo que muy consentida por el prianato, pero que no logra articular una respuesta constitucionalmente válida. Ustedes tienen, desde luego, la Cámara de Diputados tiene el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF, para 2024. Y hablaba usted de los recortes, diputado, que son no solamente una realidad y una necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué y esto mucha gente no lo sabe, pues, por eso es interesante los conversatorios que han tenido. ¿Qué pasa con los ministros? Aparte de los 40 privilegios que tienen, o más, es decir, terminan su periodo y se van con 10 millones de pesos, pero aparte se llevan el 90% del sueldo, el 90%. Y estamos hablando de Eduardo Medina Mora, de Cosío, el derechista que anda ahí, y si me apura tantito, también de la 4T, ahí está doña Olga Sánchez Cordero. Es decir, los ministros no solamente se van con un sobresueldo, se van con una bolsa millonaria por estos privilegios que tienen, aparte escuchaba yo a Ignacio Mier Velasco de todo lo que ha salido y que lo aceptan los propios ex integrantes de la Suprema Corte. Aparte tienen otro fondo de superior a los 4,000 millones de pesos para medicamentos. O sea, es una exageración que personajes tan nefastos como Medina Mora, yo no digo nada de Olga Sánchez Cordero, ni siquiera de Cosío, que es de la derecha, pero ¿por qué tanto dinero? Es sobresueldo, es el 90% del sueldo, es un fondo especial para no irse pobrecitos. No hemos llegado a tocar fondo con el Poder Judicial. Lo digo porque ustedes tienen esa tarea, lo dijo el mismo coordinador de la bancada de Morena, lo comentó en una conferencia de prensa Ignacio Mier Velasco, que usted y el diputado Ramiro Robledo tienen esa encomienda de checar todo lo que está pasando en el Poder Judicial para presentar un informe. Así lo comentó él en su conferencia de prensa. Por eso la pregunta, diputado. ¿Se viene recorte con todo a la Suprema Corte? Al Poder Judicial, vamos. Sí, qué bueno que haces la distinción, porque la Corte solamente es la punta del iceberg, Albino. Sí. En realidad, el Poder Judicial es un animal enorme, obeso, reumático, ¿no? Un elefante, como ha dicho el presidente de la República. Y la muestra más clara son este cúmulo de privilegios que son insostenibles en un país donde la mitad de la población tiene problemas para poder salir adelante. Entonces, a pesar de los programas sociales, a pesar de las remesas que son muy útiles, que han sido muy valiosas, no se ha logrado redistribuir la riqueza como se necesita. Todavía hay pobreza extrema en el país, particularmente en el sureste, y los recursos que se puedan ahorrar en todos los rubros son muy útiles para poder destinarlo a actividades prioritarias. En ese sentido, pues claro que nosotros no compartimos este cúmulo de privilegios. ¿Qué dice la Constitución? Que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Como tú bien mencionas, no dan una respuesta certera de por qué no están acatando esa disposición. Es falta de voluntad política, nada más. ¿Qué dice también la Constitución? Que durante su ejercicio no se puede reducir el salario de los jueces. Eso sí lo dice. Pero nosotros entonces no tocaríamos el salario, sino toda la serie de privilegios, todos estos fideicomisos, todos estos recursos excesivos, porque están generando cochinitos dorados a partir de los remanentes también que les quedan cada año. Se reparten bonos trimestrales o cuatrimestrales en el Poder Judicial de la Federación. Tienen pues muchos beneficios. Si están en una ciudad que no es la de su origen, les pagan la renta, les dan a los ministros cerca de 180,000 pesos para medicamentos, además del seguro de gastos médicos que tienen privados. Se pueden llevar después de algunos años las camionetas que estuvieron usando. Aun cuando se retiran, de todas maneras, tienen asignado personal para su servicio. O sea, todavía tienen asesores y no solamente su pensión vitalicia. Son cosas que se pueden modificar y que se tienen que
que tocar. El Consejo de la Judicatura Federal, pues la realidad es que no está funcionando, no hay una verdadera política de disciplina frente a los jueces. Todos los días recibimos malas noticias del Poder Judicial. Hay un problema severo de nepotismo, el Poder Judicial familiar, ¿no? En vez de federal se le conoce. Todo esto ha sido diagnosticado y reconocido en estos foros, en estos conversatorios. Nosotros esperamos tener un diálogo pronto con los compañeros que integran la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para entonces poder iniciar la ruta para ajustar estos excesos que existen en el Poder Judicial. Pues es un poder que se lleva cerca de 80,000 millones de pesos al año. Pues no solamente está en la Corte, también están los tribunales colegiados, los juzgados de distrito. Y siempre hay formas, siempre hay maneras de reducir los costos. Hace falta esta voluntad por parte de la Judicatura Federal y también, ¿por qué no?, tocar los sistemas judiciales a nivel estatal. Eso es importante. Sí, porque aparte está el Tribunal Electoral, que ya lanzó una convocatoria, sacó 6. Oiga, que es un poder metaconstitucional la Suprema Corte. Ellos elaboran la terna y luego la pasan al Senado para elegir a una magistrada, pues en este caso, puras mujeres, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es que es demencial ya todo lo que pasa en este poder. Quieren todo en la mano. Sí, metan la mano en todo, claro. Pero no responden. Muchos de los jueces federales han sido, antes de llegar ahí, secretarios o asesores de ministros de la Corte. Eso es una práctica común. Yo creo que por lo menos hay unos 300 jueces federales que fueron designados así, de esa manera. Entonces, son cotos de poder que están distribuidos entre ellos. Y del tema de la ministra Piña, pues yo creo que si no quiere cargar con los costos políticos del Poder Judicial, entonces tiene que aceptar y tiene que reconocer que es incorrecto que a la vez de ser presidenta de la Suprema Corte, presida también el Consejo de la Judicatura Federal, porque es un tema en el que ella se está revisando a sí misma. O sea, no hay pluralidad, no hay oportunidad de que la ciudadanía eche lupa en lo que está pasando al Poder Judicial. Ellos se cierran, se vigilan y se supervisan a sí mismos y no hay forma de que se audite qué es lo que está pasando ahí. El Consejo de la Judicatura Federal se integra por 7 personas. De esas 7, 4 son jueces, o sea, la mayoría. Y solamente hay 2 que son designados por el Senado y 1 que es designado por el presidente de la República. Son electos pues por periodos más breves que los ministros de la Corte, lo cual creo que también afecta que puedan revisar adecuadamente todas las funciones, pero sobre todo el método de designación. Se ha hablado de que tenemos que votar por los ministros, pero yo te diría, también se tiene que abrir el método por el que se designan consejeros de la Judicatura. O sea, que sean los demás poderes los que controlen qué está pasando ahí, que se tenga la posibilidad de auditarlos, que sea la Cámara de Diputados, el Senado quienes designen a esos consejeros para que puedan echar lupa. ¿Qué es lo que pasó con el Contralor del INE, que ha hecho un extraordinario trabajo? Pues si Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama hubieran designado a su propio Contralor, nada de lo que se supo hubiera salido a la luz. Sale a la luz y el Contralor toma un papel importante porque es designado por la Cámara de Diputados. Entonces, son algunos de los cambios que tenemos que generar en esta materia, Alvin. Se le ve muy molesta muy molesta a Norma Piña cuando la interrogan. De hecho, hubo ahí por ahí, no sé si vio, diputado, una imagen en donde Norma Piña estaba con sus guaruras, porque hasta eso no sé a qué le tienen miedo. ¿A qué será que le tienen tanto miedo que exigen Guardia Nacional, tienen seguridad privada, las camionetas blindadas, por supuesto, que por cierto dice no podemos decir cuántas tenemos porque tenemos que protegernos? O sea, de las camionetas y autos último modelo que tienen no pueden dar precisamente ese informe, ¿no? Es insostenible una Suprema Corte que a todas luces no solo es de injusticia, sino que insulta de manera reiterada a un pueblo que simplemente quiere estar bien informado, diputado. Y lo entrevista el periodista y ¿cuánto gana? O sea, déspota la señora a más no poder
como si le estuviera haciendo un favor al país, diputado. Urge, por supuesto, una reforma a fondo, no solo de la Suprema Corte de Justicia, sino también del plan de estudios, también de la formación académica de los mismos, para que sea una Suprema Corte de Justicia y no una Suprema Corte de Derecho, que usted ha dicho que ni es ni de derecho, diputado. Sí se necesita una renovación ahí en la Suprema Corte, que lleguen personas sensibles, que conozcan al pueblo al que están juzgando. ¿Cómo van a poder hablar del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, de las libertades de expresión, de asociación, de reunión, de comercio, si no conocen cómo vive el pueblo de México? Entonces, están muy alejados, están en su burbuja, están en su cumbre, en el Olimpo. Por ahí dicen que los ministros solamente hablan con Dios, imagínate, en los gremios jurídicos, ¿sí? Porque ni siquiera hay una interlocución con integrantes de su propio poder judicial, pero mucho menos hacia la sociedad. Están centrados en lo que pasa en su pequeño mundo, en su pequeña burbuja. Por eso deciden de manera irracional y sin reconocer esta realidad. Por eso tomaron esa decisión sobre la Guardia Nacional, por eso tomaron esa decisión sobre el plan B de la reforma electoral, porque no conocen la realidad del pueblo de México. Por eso esperamos nosotros que el pueblo de México nos acompañe con el plan C y que podamos lograr una mayoría calificada que en 2024 nos permita avanzar en una impostergable reforma al poder judicial. Es algo que tenemos que hacer. Oiga, diputado, pero este tipo de poder judicial que hay en el país, el gran poder del nepotismo, le llaman, es sui generis, es único en el mundo. Es decir, no tiene contrapesos que lo revisen, nadie entra es decir, es un coto, es un gueto donde nadie puede penetrar. No tienen un órgano de revisión. La misma ministra Piña es la presidenta del Consejo de la Judicatura. Ellos eligen a los magistrados del Tribunal Electoral. Es decir, fue planeado por el mismo PRIAN bajo un esquema en el que ellos digan la última palabra. Entonces, no existe en el mundo. Van a revisar también la ley de amparo, hasta donde tengo conocimiento, porque este país se ha convertido en un paraíso de los amparos. Y los amparos, dinero. Los amparos no representan, bueno, en algunos casos o en la mayoría de los casos debiera ser un derecho para defender, un derecho a las garantías individuales cuando usted siente que tiene la razón y que le están cometiendo una injusticia. Pero los amparos se han convertido en el gran negocio aquí en este país. Y aparte de tener un poder judicial sui generis único en el mundo, donde no hay nadie que lo revise, y tanta soberbia y altanería, se ofende la inteligencia del pueblo de México, ¿no lo cree usted, diputado? Pues fue creado con buenas intenciones el amparo para que fuera un medio de acceso a la justicia para el débil, para el desprotegido, pero por eso la fórmula es: la justicia de la Unión ampara y protege. Es para una persona que necesita esa protección. Y en realidad, ¿quiénes están sacando provecho al sistema de amparo? Pues los grandes conglomerados, los potentados, los ricos, los que quieren defender sus propios intereses, sus privilegios, las corporaciones que están desangrando al país. Esos son los que utilizan los amparos.